El camino de las buenas cosas está lleno de luz. El camino de las cosas malas es oscuro. Eso dice el señor cura. Yo nunca le he hecho nada a nadie. Tú te lo madrugaste. Mi coronel, aquí le traigo al hombre. ¿Cuál hombre? El de palo de venado, mi coronel. Pregúntale si ha vivido en la Lima. Que si has vivido en la Lima. Sí. Y dile al coronel que de allí mismo soy. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Juan Rulfo Apulco Sayula, Jalisco, 16 de mayo de 1917. Ciudad de México, 7 de enero de 1986. El último coletazo de la Revolución, 16 de mayo de 1917. Caracterizada por ser una guerra en la que murieron más de 1 millón de personas, entre ellas Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, su padre. El escritor mexicano tenía 6 años cuando mataron a balazos a su papá en medio de la plaza del pueblo. Quizá de ahí surgió el universo que luego escribió en sus historias. Que tuvo que vivir durante un largo tiempo en un orfanato. En un orfanatorio, efectivamente. De ese orfanatorio, según usted ha confesado algunas veces, los recuerdos que tiene no son precisamente gratos. No. Usted ha dicho que era como un correccional. Era una correccional. ¿Sí? Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara y a los ricos de Guadalajara los internaban allí para como cárcel correccional. Nosotros que no éramos allí, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? Pero para muchas personas, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a dicho orfanatorio. A ver si los enderezaban, ¿no? Sí. ¿Y en realidad usted cree que enderezaban algo ahí o...? Sí, era terrible, ¿Sí? la disciplina, el sistema era carcelario, se puede decir. Ahí, entre otras cosas, ¿qué recuerda usted que verdaderamente haya aprendido, que tenga que agradecer a esos años un tanto tristes? Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de las épocas en que me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí un estado depresivo que todavía no se me puede curar, ¿no? Todavía no ha logrado usted remontarlo del todo. Exactamente, sí. ¿Y usted cree que arranca exactamente de esos años críticos? Sí, yo sí lo creo, porque fueron años difíciles. Antes de eso usted era un niño abierto y alegre, como todos los niños, por lo general. Niños, sí. Y allí me aplacaron bastante. Conocido por tener un carácter reservado y taciturno, Juan Rulfo es uno de los grandes escritores contemporáneos en Latinoamérica, pues su obra guarda el espíritu y las tradiciones mexicanas. Me gustan los muertos, ya no me dan pena, tampoco los vivos. Al principio me entristecía mucho cuando enterraban, y los que iban con ellos daban unos alaridos espantosos, y se abrazaban al cajón como ladillas. Ahora ya no. Los muertos ya no le dan guerra a nadie. Los vivos le mortifican la vida a los demás. A los muertos hay que aborrecerlos. La vida del autor, que logró plasmar en sus 2 obras insignes la vida de la población mexicana.
víctima de la miseria y la escasez, creció en el periodo más violento de la historia de la nación latinoamericana. En el año que el pueblo de Apulco recibió al mundo a quien sería Juan Rulfo, se estaba desarrollando un conflicto entre las grandes potencias de Europa por distintas cuestiones. A la par en México se gestaba una revolución en contra del gobierno de Porfirio Díaz, quien en calidad de presidente por 7 periodos consecutivos cedió predios dentro de las grandes haciendas a todo el territorio nacional, adinerados hacendados, creando una separación económica entre estos. Porfirio Díaz logra una era de prosperidad nunca vista en México. México había dejado de ser un país problemático, ahora ya era un país civilizado, moderno, ordenado. Pero Díaz también abre una profunda brecha entre ricos y pobres. Este proceso lo que hace que existan también desequilibrios entre las clases sociales. Para muchos es un defensor de la patria. A Porfirio Díaz se le va a considerar como un héroe nacional. ¡Viva el general Díaz! Para otros es un tirano. Sufragio efectivo y no reelección. Si el orden no puede ser restablecido por los buenos, tendrá que ser por los malos. El campesinado, por su parte, era obligado a adquirir los productos diversos que se vendían en las mismas haciendas donde los robaban y eran mal pagados. Los peones se veían obligados a hacerse de más productos y a endeudarse con el hacendado al que servían. Estados Unidos, con intereses estratégicos, logró aislar a la nación del escenario mundial, evitando cualquier contacto con el Imperio alemán, a quien deseaba tener acceso a las fuentes petroleras de México. Tan simple como esto, cuando Victoriano Huerta está peleando contra Venustiano Carranza, las tropas de Venustiano Carranza se están acercando hacia el puerto de Veracruz. En marzo de 1914, las tropas de Carranza están a punto de tomar Veracruz. Y entonces, en abril, es cuando llegan 100 barcos norteamericanos y bloquean Veracruz. Un hecho inexplicable porque pues no había guerra con Estados Unidos y todavía no estábamos en guerra mundial. Los continentes en Europa justificaron su guerra en nombre de los altos valores, pero desde el inicio fue una mera lucha de grandes poderes y por el poder. La chamuscada me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Entre las balas pasé la pelotera, la revolución sus huellas me dejó. No hubo ni un hombre jamás a quien quisiera, entre la tropa ninguno me cuadró. Solo a mi padre le fui fiel sol de veras, y al pobrecito una bala lo quedó. En contraste, la mexicana sí tuvo al menos por un tiempo elementos de orden moral: poner fin a una tiranía, instaurar la democracia, restituir la tierra al campesino, dar derechos a los trabajadores y devolver las tierras. Mejor dicho, México para los mexicanos. Con la muerte de los principales líderes armados del pueblo mexicano, Pancho Villa y Emiliano Zapata, y tras el establecimiento de una reforma constitucional en la legislación mexicana, la llegada al poder por parte de Plutarco Elías Calle traería nuevamente una ola de violencia, donde el acercamiento por parte de Calle al establecimiento de un Estado laico generó la apatía por parte del campesinado, quien no apoyaba la supresión de la figura eclesiástica, al igual que el culto religioso bajo la consigna «Viva Cristo Rey». El alcance de sus viajes y la naturaleza de sus fotografías está en querer plasmar el México rural de sus primeros años, cuyos pueblos, edificios y gente estaban cambiando ya de manera tan radical. El drama y la gloria de la fotografía residen en su incapacidad de penetrar a fondo, de aferrar lo esencial que está más allá de la opacidad de la superficie,
que solo la literatura, gracias a la luz de la conciencia, puede proveer. Sin este saber, las fotografías quedarían confinadas al campo de la estética. Entre los temas que trajeron a Juan Rulfo como fotógrafo, hay uno sin duda peculiar porque suele ubicarse en el territorio de los especialistas, el de la arquitectura. Los demás temas pueden explicarse por el interés general de los fotógrafos activos en México o responder a un trabajo remunerado e incluso a una invitación amistosa. En el caso de los edificios no hubo un encargo, aunque sí tal vez un proyecto, y no deja de ser notable que haya dedicado más imágenes a este género que a cualquier otro. Así pues, Rulfo se encuentra en un momento histórico que le permite hablar de la miseria, la escasez y otros elementos que conforman su obra, pues ésta se ubica después de la Revolución Mexicana y el auge del recogimiento y recuerdo por la cultura indígena y mestiza, liderada principalmente por los artistas plásticos con la técnica muralista y surrealista, de los cuales son muy reconocidos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Hay que tener en cuenta que Juan Preciado llega a Comala cuando ésta ya está deshabitada, desolada. Entonces, todo personaje que aparezca en su ayuda o que se comunique con él está muerto. En la historia de Juan Preciado, todo hecho de intercomunicación es producido por las voces del más allá, en continua comunicación con el personaje. Por consiguiente, la estructura externa de la obra consta de 70 fragmentos breves que se distinguen unas de otras por un simple espacio tipográfico. El lector deberá hilar dichos fragmentos como si de un rompecabezas se tratase, para así dar sentido a la historia narrada. Los continuos saltos cronológicos, así como la brusca alternancia entre monólogos interiores y diálogos, explican la necesaria relectura recomendada por el autor. La estructura interna atiende a dos líneas narrativas, las cuales van desarrollándose gracias al entrecruce entre ambas. Desde el punto de vista técnico, la novela se sirve magistralmente de las innovaciones introducidas en la literatura europea y norteamericana de entreguerras, la línea que seguirán en los 60 muchos autores del boom. Planteado inicialmente como un relato en primera persona en boca de su protagonista, se asiste enseguida de la fragmentación del universo narrativo por la alternancia de los puntos de vista, con uso frecuente del monólogo interior y los saltos cronológicos. Rulfo escribió también guiones cinematográficos como Paloma herida en 1963 y otra excelente novela corta, El gallo de oro, en 1963. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras. Aún sigue lloviendo allá afuera. Mi nombre es Juan Preciado. Todavía recuerdo el día en que vine a Comala a buscar a mi padre, un tal Pedro Páramo. O así me lo refirió mi madre antes de morir. Ella solo me pidió una cosa para que yo la cumpliera como su última voluntad: encontrarme con él y reclamar las tierras que por derecho nos pertenecían de la hacienda del medio, la cual él le había arrebatado mientras estuvieron casados. Realmente no me encontraba intrigado con esa petición, pero algo en mis sueños me invitaba a este lugar, conocer a aquel que me engendró, conocer yo a Pedro Páramo, mi supuesto padre. Pero si yo soy su hijo, ¿por qué no he de llamarme Juan Páramo? Ni siquiera yo lo entendía hasta que llegué al pueblo que mi madre me describía con tanto esmero, lleno de árboles, prados y maizales, rodeado por un cielo colmado de nubes que mueven los vientos cambiantes con el transcurso del día. No pude contemplar de la misma manera este pueblo, ya que vi un lugar al que el tiempo había sumido en la desolación, poblado de murmullos, ecos de almas en pena, sin viento y sin aire, sin rastro de vida. A esto yo le prestaba muy poca importancia. Ahora estoy muerto. Aquí dentro de esta sepultura
con la sangre helada por los murmullos que me atormentaron en vida desde que llegué a este abandonado lugar. ¿No los escucha? Vienen de todas partes. Parecen salir de las grietas y descarapeladuras de los muros, todavía pidiéndome que ruegue a Dios por sus condenadas almas. Tenía sangre por todas partes, y al enderezarme, capoteé con mis manos la sangre regada en las piedras. Y era mía, montonales de sangre, pero no estaba muerto. Me di cuenta. Supe que don Pedro no tenía intenciones de matarme, solo de darme un susto. Quería averiguar si yo había estado en Pilbayo 2 meses antes. El día de San Cristóbal, en la boda, ¿en cuál boda? ¿En cuál San Cristóbal? Yo chapoteaba entre mi sangre y le preguntaba, ¿en cuál boda, don Pedro? No, don Pedro, yo no estuve, si acaso pasé por allí, pero fue por casualidad. Él no tuvo intenciones de matarme, me dejó cojo, como ustedes ven, y manco si ustedes quieren, pero no me mató. Dice que se me torció un ojo desde entonces, de la mala impresión. Lo cierto es que me volví más hombre, el cielo es más grande y quien no lo dude. Ahora sé que el tal don Pedro Páramo, quien era mi padre, era el dueño de toda Comala, ya que comenzó a quitar de sus tierras a humildes trabajadores con el fin de quedarse con ellas para sí mismo. Eso fue lo que le pasó al señor Aldrete, quien fue mandado a asesinar por mi padre. Y eso no era todo. Con casi todas las mujeres del pueblo, él tuvo un hijo, incluyendo a mi madre. Y solo a uno de ellos reconoció, ya que el padre Rentería no quería cargar con la responsabilidad de criar un hijo de un mala sangre. Él se llamaba Miguel. Él fue el único entre todos que conoció el verdadero amor de un padre. Fue su verdadero orgullo, el heredero de su apellido. Pero por lo que pude oír, el condenado encontró por sí solo la muerte, montado en su bravío alazán. Me di cuenta que aquel hombre al que yo había venido a buscar pereció solo, desconsolado, cruzado de brazos en la entrada de su hacienda a la media luna, contemplando el camino al cielo por el que había ido su amada Susana. Este hombre fue muerto a manos de un talabundio, el mismo que me indicó la llegada a Comala, otro de los desamparados hijos del gamonal del pueblo. Y aquí estoy yo, Juan Preciado, hijo de Dolores Preciado, y uno más de los ilegítimos hijos de don Pedro Páramo, el cacique de este pueblo que fue próspero alguna vez. Después de la muerte de Susana, Comala parecía un pueblo desierto, donde mi patrón se quedó sentado en una silla mirando a la gente cómo se marchaba de allí. En eso, llegó uno de los hijos de don Pedro Páramo, me puse a gritar y en eso acuchillan a mi patrón y a mí. Con tal de callarme, me tocó una cuchillada. Recuerdo a Comala como un pueblo lleno de ecos. Ya no me espantaba. Oía el aullido de los perros y dejaba que aullaran, y en días de aire se veía el viento, arrastrando las hojas de los árboles, cuando ni siquiera había árboles. Quizás los hubo en algún tiempo. Enterré a Miguel Páramo tras negarme y recibir súplicas, a pesar de los insultos que recibí por parte de Miguel Páramo, que violó a mi sobrina y asesinó a mi hermano cuando tenía 17 años entonces. Pensaba en lo que había hecho, di vuelta al cuerpo y acepté. Seguido entregué la misa al pasado. Recibí algunas monedas que me ofreció Pedro Páramo, abrirse el gregario. Seguido la entregué como ofrenda al Señor, lo que Pedro Páramo me había ofrecido. Él era el único que finalmente ofrecía la salvación y la justicia. Sacaba como conclusión que los ricos eran los que me daban de comer, y me eché a un rincón a llorar de pena y de tristeza hasta agotar mis lágrimas. Seguido le dije a Dios que Él era quien ganaba. Al llegar la noche, y mientras bebía chocolate con Anita, hablábamos de la muerte de Miguel. Era en verdad una sorpresa. Hablábamos del acontecimiento que ocurrió tiempo atrás y de lo que Miguel había ocasionado. Tras el entierro no logré conciliar el sueño.
reflexionaba sobre el hecho de no haber perdonado a doña Eduvigia por haberse suicidado y por haber ido en contra de sus designios. Pensando en las posibilidades para darles perdón, recordé las misas gregorianas. Sin embargo, esto costaba demasiado dinero. La decisión estaría entonces en manos de Dios. Al amanecer, tras todo lo ocurrido, decidí caminar. Al verme triste y desdichado, me uní a la guerra de los cristeros, tomando las armas, con el fin de restaurar la iglesia como Estado. Anduve en el cerro de las revueltas y nunca más supe de la historia de Comala. Soy Pedro Páramo. Soy hijo de Lucas Páramo y soy el hombre más importante de Comala. Soy perseguido por mujeres y admirado por todos los del pueblo. Me casé una vez con Lolita. Ay, Lolita. La verdad, yo me casé con ella porque tenía que pagar una deuda. La deuda se pagó y ya. Tuvimos un hijo. Ella se lo llevó. A mí no me dio nada. La verdad, no me sentí libre por ella. Odiaba su piel, su olor, su genio. En este pueblo yo soy la autoridad. Ni siquiera el padre. Ni siquiera el padre me quería. Yo le daba dinero y él hacía lo que yo le pedía. Incluso cuando se murió mi hijo, Miguel, a veces más o menos lo crié. Y el caballo lo mató. Ay. Ay. Cuando llegaron los de la revolución, yo me uní con ellos. Les daba dinero o me mataban. Les di dinero. Yo soy el patrón de Comala. Y los muy malditos se van a pudrir. Desde la muerte de mi pobre Susanita, tan diferente a la luna. Ay, yo no sé. Y Susanita, esperé 30 años. 30 largos años en tenerla. Y la tuve. La condenaron mucho. Mi nombre es Susana San Juan. Soy el único amor de Pedro Páramo, la mujer por la cual él esperó 30 largos años. Yo vivía lejos de su alcance, a centenares de metros, mucho más allá de todo. Estaba yo, escondida en la inmensidad de Dios, detrás de toda su divinidad. Lejos, muy lejos, vivía yo encerrada con mi padre. Mi padre era Bartolomé. Él era un minero que me tenía escondida del mundo. Muchos decían que me trataba más como a su mujer que como a su hija. Yo crecí entre las miradas de hielo de mi padre. En mi vida, mi compañera fue Justina. Ella me cuidó desde que nací. Me tuvo en sus brazos, me enseñó a caminar, me dio de mamar y me dejó jugar con sus pechos, sin leche. Ella fue mi compañera, estuvo conmigo toda mi vida, fue como mi madre. Aunque mi verdadera madre murió hace ya mucho tiempo. Ella murió de tisis. Cuando mi madre murió, nadie vino a su funeral, solo Justina y yo. Muchos años después, la que llegó fue mi propia muerte. Recuerdo que el padre Rentería estaba a mi lado. Yo tenía la boca llena de tierra. Él no me dejaba en paz, solo podía pensar en que quería descansar. Al padre le han de haber encargado que viniera a quitar mi sueño. Recuerdo que me dijo: vas a ir al cielo, y Dios es inhumano para los pecadores. Y yo solo quería pensar que se fuera,
que no me mortificara más. Solo quería pensar en mi amado Florencio. Florencio, Florencio, mi verdadero amor. Mi marido dejó este mundo ya hace mucho tiempo. Yo solo quiero encontrarme con él una última vez. Por eso, en mi muerte estaba tranquila, tenía mucho sueño, sentía que me hundía con la noche. Yo soy Susana San Juan, una mujer rodeada de muerte. Perdí a mi madre, a mi amado, a mi padre, y ahora estoy muriendo yo. Juan Rulfo, ¿por qué lleva usted esas gafas negras? Usted no te da la impresión de haber sido un niño malo, ¿no? Pues puede ser que sí he sido malo. Juan Rulfo era un personaje obsesivo que de pronto llegaba a platicarnos que en su pueblo estaban desenterrando los cadáveres de los caballos. Estuvo callado, taciturno. Hubo que sacarle las cosas con tirabuzón, verdaderamente. Esta es la única fotografía que tengo con mi padre. Estamos juntos en ese árbol, frente a la montaña que tanto veneraba. Un día mi padre murió. Y después de un tiempo, impulsado por la curiosidad y la nostalgia, volví a la montaña para buscar en ese lugar. Y si no fuera por esa imagen, la memoria no me hubiera alcanzado para reconstruir ese momento. Mira qué maravilla. Esta es una mujer cuentacuentos. Y por eso tiene todo el cuerpo brotado de personas. Porque ellos creen que los cuentacuentos están brotados de gente. El mundo está inundado de gente como nosotros. De mucha gente como nosotros. Y alguien tiene que oírnos. Usted filme lo que quiera de mis cuentos, pero de ninguna manera le voy a permitir que filme mi vida íntima, mi vida privada. Señor Rulfo, ¿y qué siente usted cuando escribe? Soy hijo de Pedro Páramo. Remordimientos. Estamos haciendo una filmación sobre la vida de Juan Rulfo. Sí. Él vivió aquí en esta casa. ¿Quiere dejarme su número telefónico? Y cuando llegó a Rulfo, Jorge Arturo, a su cuento le falta brillo. Póngale un cerillo. Qué bárbaros. Está Guanajuato, Guerrero, Hidalgo. Entonces, a partir de las fotografías fui viendo en qué lugares estuvo Juan Rulfo. Estoy seguro que esta imagen se subió a ese tanque y de ahí te da esa vista. Dije, le propone hacer una ópera sobre Pedro Páramo. Entonces lo primero que hay que hacer cuando uno adapta es traicionar al autor. ¿Te parece que a Juan Rulfo le hubiera gustado? ¿Por qué no le dijiste al señor Rulfo que él te hiciera el guión? Estás en la olla, hermano. Cuidado, Juan. Cuidado, Juan. Sí, se debe haber subido por acá, Juan. Estamos haciendo una serie sobre Juan Rulfo, que es padre de ellos y vivió en este departamento en los 50, ¿no? La mayoría de ellos son analfabetas y sin embargo cargan con sus atriles y descifran en el papel pautado los más complicados repertorios musicales. ¿Quién te va a entrevistar a ti? Es que aquí vivían mis papás. Un domingo estaría increíble. Okay. Que no habíamos ido de fiesta o algo para recibirlos como se merecen. Me acuerdo de la primera vez que te bañaron en la tina. Para mí mi padre me dejó una manera muy humanitaria de conocer este país.
Oh. Pero también es un fotógrafo. También fue tomador. Y lo que queremos es recorrer con el espectador estos caminos y compartir la sensación de estar ahí. Hay una campana grabada y hay un campanero que está sonando unas campanas rotas, que son fantasmagóricas. Mira nada más, bueno, esto está más rulfiano. This is a narration that doesn't have a clear line. Sometimes it goes in concentric circles, as if you had thrown a stone in a pond and the ripples are going out, and then there's silence. And then all of a sudden in the skies you hear some whispers. Dicen que está cumpliendo 100 años, pero nadie sabe qué edad tiene, porque nace de nuevo cada vez que alguien lo lee, lo disfruta, cada vez que alguien... ¡Soy hijo de Páramo! Entonces esos personajes tengo que revivirlos, imaginándolos como yo hubiera querido que fueran. No sé qué pensaría mi padre de mí. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, no los encontraría.